cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo de, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Quiero dar la bienvenida a todos los que estamos en esta reunión, adorando, alabando y exaltando al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Hoy vamos a estudiar la palabra de Dios. Tuvimos un tiempo de fin de semana espectacular. Tuvimos unas conferencias muy buenas donde pudimos ver la importancia que tenía o que tuvo la palabra de Dios en ese gran movimiento de la Edad Media llamado la Reforma Protestante. Espero que usted haya sido edificado, que su vida haya crecido y haya entendido mucho más el contexto de lo que fue la Reforma y cómo su impacto llega hasta nuestros días hoy. Antes de tener el estudio de esta noche, mis queridos hermanos, yo quiero que por favor cierren sus ojos, vamos a orar. Tengamos un tiempo de oración ahí donde usted esté en su casa, tome la mano de su esposa, sus hijos, de las personas que están alrededor de usted, para que oremos. Estamos pasando una situación tremendamente difícil en nuestro país. Esta tormenta ha venido a desatar un caos. Ya teníamos problemas con el coronavirus, con la economía, con la salud y con tantas cosas. Pero ahora esto, hermano, yo creo que ha sido como el acabose. Pero como decía este canto hermoso que nuestro querido hermano Josabed nos acaba de guiar a cantarle al Señor, podemos tener paz en medio de la tormenta. Solo el Señor es nuestra paz. Cristo dijo, mi paz os dejo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Yo quiero que ore por Honduras. Yo sé que este país, hermano, ha vivido lejos de Dios, en una religiosidad, en una idolatría, pecados sexuales horribles, asesinatos, extorsión, corrupción, injusticia. Bueno, y ahí podemos seguir hablando de una lista de pecados. Oremos por la gracia y la misericordia de Dios para nuestro país. Clame porque Dios calme esta tormenta. El pastor Raúl leyó ahí ese pasaje de Marcos 1 al principio de nuestra reunión. Él se paró y solo dijo, calla, enmudece. Y la tempestad pasó. Él tiene poder, Él controla los vientos, controla el mar, controla la lluvia, Él controla todo. Nada se le escapa de su control. Entonces yo quiero que por favor cierres tus ojos y oremos por nuestro país. Que Dios nos libre y que esto pueda pasar hoy mismo, hermanos. Que esto pueda terminar. Estamos con el corazón quebrado, viendo las noticias de lo que está pasando con mucha gente muy pobre, cuyas casas se fueron, y va a venir una crisis el doble de lo que la tenemos ya. Clamemos a Dios esta noche. Padre querido, en esta hora, Señor, venimos a ti, reconociendo que nosotros no tenemos méritos personales para estar en tu santa presencia, Señor. Padre, tú eres el Dios santo, absolutamente santo, infinitamente santo. Y en este momento, Padre, pedimos perdón. Yo, la iglesia, y especialmente todo este país llamado Honduras, a quien tanto amamos, Señor. Padre, te hemos dado la espalda. Padre, perdona nuestros pecados, mis pecados, los pecados de tu pueblo, de tu iglesia, Señor. Esa indiferencia, esa apatía, ese materialismo, esa carnalidad, esa frialdad, esa indiferencia con que tu pueblo ha vivido, Señor. Padre, perdónanos, perdona, Padre, los pecados de esta nación. Padre, hay demasiada idolatría en este país, demasiada religiosidad. Padre, mira cuánto asesinato día y noche. Nuestras calles están teñidas de rojo, de la sangre de la gente inocente, de gente que ha muerto, Señor. Padre, mira cuánta corrupción de parte de muchos de los gobernantes de este país que han hundido a este país en la miseria, Señor.
Padre, mira cuánta injusticia. Padre, mira cuántos pecados sexuales, homosexualismo, adulterio, fornicación, violaciones y tantos otros pecados espantosos y horribles, Señor. Padre, mira cuánta traición, cuánto engaño, cuánta mentira. Padre, tanta ira, tanta violencia, tanto orgullo, tanta soberbia. Y ahí podemos seguir haciendo esa lista de pecados espantosos, Señor, que han ofendido tu santidad. Padre, perdona nuestros pecados y los pecados de esta nación. Padre, en esta noche clamamos a tu misericordia, a tu gracia, a tu amor para nosotros. Y Padre, te pedimos que calmes esta tempestad, que tú, Padre, quites esta lluvia, que tú quites este temporal, Señor. Padre, te pido en el nombre de Cristo que tú nos salves. Tú eres nuestra única esperanza, Señor. Padre, por favor, libra a Honduras, salva a Honduras de todo este tiempo tan difícil que estamos viviendo, Señor. Te entrego nuestras vidas en tus manos, Padre. Padre, te estoy suplicando para que tú te manifiestes con tu poder, ese poder infinito que tú tienes, Señor, para el cual nada es imposible. Reconocemos que tú estás sentado en tu trono, que tú eres el Dios omnipotente, el Dios soberano, Rey, creador del cielo y de la tierra, el dueño de todo. Y por eso venimos a clamarte esta noche, Señor. Padre, por favor, salva nuestra patria y ayúdanos como iglesia, Señor, a cambiar y a ir a este mundo perdido, a predicar el evangelio, Señor, a dar testimonio de Cristo. Y te pido, Padre, que tú puedas salvar a todas las personas. Salva nuestra patria. Trae salvación, perdón y vida eterna a cada uno de nuestros compatriotas, Señor. Úsanos para predicar tu evangelio verdadero, Señor. Ayúdanos a seguir proclamando la verdad de tu palabra. Y en esta noche, Padre, te ponemos toda esta situación caótica que estamos viviendo en tus manos para que tú hagas el milagro de salvación. Padre, gracias. Ahora pedimos que tú nos hables a través de tu poderosa palabra. Padre, por favor, abre nuestra mente, abre nuestros corazones, que podamos entender la Biblia, Señor, entender tu mensaje, y no solamente entenderlo, sino vivirlo. Danos el poder para practicar tu palabra. Señor, que podamos oír tu llamado y obedecer tu voz. Gracias por esta noche. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Qué bueno, hermano. Vamos a ir a Juan capítulo 18. Hoy comenzamos Juan 18 y 19. Hemos llegado a la séptima división de este libro maravilloso. Este libro lo vamos a dividir en 8 partes. Hoy estamos ya en la séptima. Mire, ya estamos terminando. Estamos hablando de Juan capítulo 18 y 19. A esta sección, la séptima sección del libro de Juan, le hemos titulado El Verbo de Dios es el siervo sufriente por el hombre indiferente. Mire qué interesante. Le hemos titulado porque aquí nos habla de la captura, los juicios, la condenación, la crucifixión, la muerte y la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Todo eso está enseñado en estos 2 capítulos. Claro, van a hacer un resumen que debemos ampliar con otros pasajes de Mateo, de Lucas, de Marcos y Lucas. Y hemos titulado a esta sección Juan 18 y 19. El Verbo de Dios es el siervo sufriente por el hombre indiferente. El Verbo de Dios aquí se revela como el siervo sufriente de Jehová, profetizado unos 700 años antes de que Cristo viniera a la tierra, allá en el libro de Isaías capítulo 53, donde dice que Jehová puso en él, en el siervo de Jehová, en el Cordero de Dios, todos nuestros pecados. Y ahí dice que nosotros le vimos totalmente de una forma envilecida, sufriendo
llevando nuestros pecados. Juan el Bautizador así lo miró en Juan 1:29 y les dijo a sus discípulos: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estos capítulos, Juan 18 y 19, nos van a narrar entonces, hermanos, el martirio del Verbo de Dios, del Hijo de Dios, por la humanidad. Ahora, quiero decir dos cosas rápidamente. Primera de ellas, hermano, si el hombre, escuche bien esto, por favor, si el ser humano, a través de esfuerzos propios, de buenas obras, de cumplir ritos de una religión, de dar dinero a los pobres, de ayudar al necesitado, de bautizarse en una religión, de cumplir X o Y cosa, si a través de cualquiera de estos medios el ser humano pudiese alcanzar la salvación de su alma, entonces no habría necesidad de que Cristo muriera. Entonces, ¿para qué murió Cristo? Si de todas maneras el hombre puede ser salvo de cualquier manera, de cualquier forma. Pero Cristo muere porque no hay otra forma como el hombre pueda ser salvo. Cristo muere, mi querido hermano, y si está aquí algún amigo que siempre vienen a compartir en nuestra reunión y nos alegra tanto que estén con nosotros. Si tú, mi amigo, o yo, por nuestro propio esfuerzo, pudiéramos alcanzar el perdón de los pecados y el regalo de la vida eterna, entonces por demás murió Cristo. La muerte de Cristo entonces no tiene sentido, porque Cristo vino a morir única y exclusivamente para salvar al hombre perdido. Y Pablo así lo dice en 1 Corintios 15:3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Fueron nuestros pecados los que llevaron a Cristo a la cruz del Calvario. Porque solamente a través de ese sacrificio, únicamente, el hombre puede tener el perdón absoluto, total de todos sus pecados y el regalo de la vida eterna. Pero también quiero decir otra cosa. Si la vida de los que han recibido a Cristo como su Salvador va a seguir igual de lo que era antes de su encuentro con Cristo, entonces la salvación tampoco tiene sentido. Entonces, si no hay cambio en mi vida, si no se opera una transformación en mi vida, de una vida de pecado, licenciosa, de rebeldía en contra de Dios, a una vida diferente, entonces la pregunta es, ¿para qué recibí a Cristo? ¿Solo para ir al cielo? ¿Realmente entendí el mensaje del Evangelio? ¿Lo que es dejar el pecado? Si tú no has dejado tus fornicaciones, tus adulterios, tus malos negocios, tus mentiras, tus traiciones, tus chismes y todo lo que Dios quiere que dejemos, y no estamos peleando día tras día para dejar los pecados, porque es una lucha diaria. La Biblia le llama la carrera que tenemos por delante, así como un velocista de esos que corren maratones, paga el precio esforzándose. Así nosotros tenemos que pagar el precio de la santidad, no de la salvación. El precio de la salvación ya está pagado. Cristo lo pagó en la cruz. Si yo recibo a Cristo como mi Salvador por la fe, Dios me salva, Él me perdona. Pero de allí en adelante, yo tengo que tener un esfuerzo diario, personal, con la ayuda de Dios, por supuesto. Con el poder de Dios, por supuesto. Pero yo tengo que pagar un precio de quebrantarme en oración, de leer la palabra, de ir moldeando mi mente, racionalizando mi vida. La palabra de Dios lo dice. Romanos 12, 1 y 2.
Lo dice Pablo de una manera contundente: presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. La razón, la mente. Si yo voy a cometer un pecado, pienso, analizo y digo, no, no puedo hacer eso porque eso ofende a Dios. Yo amo a Dios. Mi deseo es agradar a Dios. Por tanto, no lo voy a hacer. No por miedo, no porque le tengo terror a Dios o porque crea que Dios es un ogro que está con un látigo ahí esperando que yo falle para caerme a chicotazos, a azotazos. No porque yo tenga temor de perder mi salvación. Como dijo la poeta, muéveme tu amor de tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. Mire qué lindo. Que yo le sea fiel a Dios porque lo amo, porque Él me mostró su gracia a través de la muerte de Cristo en la cruz. Que dejemos a un lado esa indiferencia, mis hermanos, esa indiferencia que el hombre tiene hacia Dios. Cuando le predicamos a alguien el evangelio, dicen, no, yo no quiero recibir a Cristo, pero con una indiferencia, con una apatía, con un rechazo total. Y es más, hay gente que me dice, mire, pastor, yo no rechazo a Cristo, pero no lo voy a recibir. La pregunta es, si tú no lo recibes, entonces, ¿qué estás haciendo? Estás rechazando. Los juicios de Jesús que vamos a estudiar aquí en Juan 18 y 19, su muerte cruel en la cruz, su sepultura, es por ti, es por mí, es porque Él nos amó. Y así Pablo lo dice, el amor de Cristo nos constriñe. ¿Sabe lo que es constreñir? Nos motiva, nos impulsa, nos aprieta. Cuando yo conozco el amor de Cristo, y por eso Juan dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, Dios me amó a mí, me mostró su amor a través de su Hijo, muriendo en la cruz, y ahora yo le amo a Él. Y todo lo que yo voy a hacer es porque le amo. Si voy a dejar el pecado, es porque le amo. Si voy a servirle en algún ministerio en la iglesia, no es para que me miren o para ganar dinero, para hacerme popular o para tener poder, es porque le amo, porque estoy agradecido con Él. El escritor de Hebreos, en el libro de Hebreos 12:28, dice, así que nosotros tengamos gratitud y sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Y dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ahora, ¿qué dice la Escritura? Sirvámosle por gratitud, porque reconocemos su amor. Entonces, con estas dos cosas claras, y yo espero que nosotros las entendamos bien, podemos estudiar ahora todo lo que fue ese momento final de la vida de Jesús. ¿Cuáles son estas dos cosas puntuales que dije? Uno, si el hombre pudiera ser salvo por cualquier medio, no necesitaría la muerte de Cristo. ¿Pero por qué Cristo muere? Porque solo Cristo puede salvar al ser humano. Segundo, si Dios quiere que yo conozca a Cristo, le reciba como mi Salvador y que siga con la misma vida llena de pecados que llevaba, entonces no he hecho nada. No he conocido a Cristo de verdad. Yo necesito tener una transformación, un punto de quiebre, de cambio en mi vida. Segunda de Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Los juicios injustos de Jesús, su muerte en la cruz del Calvario,
Quiero decirte, mi hermano, que fue parte de un plan perfecto y eterno de la Trinidad. Lo voy a repetir. Los juicios injustos de Jesús, su muerte cruel allí en la cruz del Calvario, fue parte de un plan perfecto para la salvación del hombre, hecho por la Trinidad en la eternidad. Por ejemplo, en el libro de Efesios, en el capítulo 1, el apóstol Pablo dice, bendito, leo para ustedes Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él aquí es Cristo, antes de la fundación del mundo. Mira qué interesante. Esta muerte de Cristo en la cruz no es un accidente. No es que falló el plan que Cristo tenía y ahora Cristo, bueno, pues no hubo otra opción que morir en la cruz. No, esto ya estaba planificado. Por eso leímos allí en el libro de Juan 13, que Cristo que dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. El plan está cumpliéndose, así como lo habíamos hecho allá en la eternidad. Ve un poquito más adelante, por favor, y leamos 2 Timoteo 1. Quiero leer para ti 2 Timoteo 1:8. Dice la Escritura, 2 Timoteo 1:8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participe en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Mira qué interesante. Recalca que nuestra salvación no es conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Esta gracia se derramó en nosotros, dice, desde la eternidad, antes de los tiempos de los siglos. Y aquí adelantito, la siguiente carta, Tito, mira cómo dice el capítulo 1, por favor. Dice, Tito 1, voy a leerte el verso 2, Tito 1:2. Dice la palabra del Señor así, en la esperanza de la vida eterna, la cual, esa vida eterna, Dios que no miente, nos prometió desde antes del principio de los siglos. Esta vida eterna, dice, es una promesa de Dios para nosotros en la eternidad, en la eternidad. Y así podemos ir leyendo otra serie de versículos donde nos habla de que la muerte de Cristo, el plan de salvación, fue una idea de Dios en la eternidad. Jesús, él, mi querido hermano, vino con el propósito de morir en la cruz. Él dijo, yo no he venido a ser servido, vine a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. El objetivo de Cristo al venir aquí fue morir en la cruz del Calvario. Ahora, junto con esto, antes de entrar ya a lo que es Juan 18, yo quiero que notemos algo interesante. El Señor Jesucristo nunca pecó. Y quiero que esto quede absolutamente claro. Cristo fue el Señor Jesús, el Señor Jesucristo, fue santo, absolutamente. Nunca pecó. Primero, Jesucristo, Él se califica como un hombre santo. Y eso lo vimos. Miren, aquí está en el Evangelio de Juan. Vaya conmigo, por favor. Y mire conmigo Juan 8. Dice así la palabra del Señor en el versículo número 48. El Señor les dice a los judíos que lo estaban acusando y hostigando,
En Juan 8:48, respondieron entonces los judíos, perdón, Juan 8:46, disculpen. Juan 8:46, perdón. Dice así, ¿quién de vosotros? Jesús les pregunta a los judíos, ¿me redarguye de pecado? ¿Saben lo que le está diciendo Jesús? Aquí estoy delante de ustedes, delante de todos. ¿Quién de ustedes me acusa de haber cometido algún pecado? Díganme uno. Y nadie. Un día, aquí en Juan 8, porque este es un mensaje largo, extenso, inicia con aquella mujer que traen a Jesús encontrada en el acto del adulterio. Jesús no acusa a nadie, solo se pone a escribir en el suelo y como aquellos fariseos religiosos, orgullosos, insistían en que querían que Jesús les diera una respuesta si apedreaban a esa mujer por ser una fornicaria o adúltera, Jesús se pone de pie y le dice, ustedes estén sin pecado, sea el primero en lanzar la piedra contra ella. ¿Y qué dice? Y todos se fueron. Porque todos estaban, dice, acusados con sus propias conciencias. No había ninguno que estuviera libre de pecado. Ahora Jesús les dice a ellos, a esos mismos, que se habían ido, porque estamos hablando de Juan 8, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Ellos se fueron. Cuando Jesús les dijo, el que no tenga pecado, todos ustedes, lancen la piedra contra ella. Y todos se fueron, porque todos eran pecadores, menos Jesús. Nadie le pudo acusar de pecador. Pilato, mire conmigo Juan 18, 38, al estar frente a Jesús, y esto lo vamos a estudiar más adelante, dice así, Juan 18, 38. Pilato le dijo a Jesucristo, entrevistándolo, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, no hallo en él ningún delito, ningún pecado, no tiene ninguna culpa este caballero. Pilato reconoció que Jesús no tenía pecado. La mujer de Pilato le manda a decir, no te metas con ese justo. ¿Sabe lo que quiere esa palabra? Ese hombre es recto, no tiene nada de lo cual se le pueda acusar. El ladrón en la cruz miró a Jesús como un hombre sin pecado. En Lucas 23:41 dice, nosotros estamos sufriendo lo que nuestros pecados merecen, pero él, refiriéndose a Jesús, ningún mal hizo. Y mire, hay un detalle importante. Saben que Jesús, en el tiempo que él vino, mucha gente estaba endemoniada, en posesión demoníaca. Mire conmigo Marcos, porque cuando Jesús va a liberar a esta legión, a este hombre de esta legión, en Marcos capítulo 1, por favor, mire lo que dice la Escritura. Dice la palabra del Señor así, versículo número 24, Marcos 1:24 dice, diciendo, los demonios, engendros de Satanás, perversos, le dicen a Jesús, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Se da cuenta? Los demonios reconocen la autoridad de Jesús. De hecho, ni un demonio se le opuso nunca. Los demonios están derrotados. Satanás está derrotado. No tienen poder ni autoridad. Jesús es el que tiene toda la autoridad. Él tiene todo el poder. Y le dice este demonio, tú eres el Santo de Dios. Los demonios reconocen a Jesús como un hombre santo. Los apóstoles reconocieron a Jesús como el santo, y así lo dice Pedro en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 27.
Pero las escrituras en el Nuevo Testamento califican a Jesús como una persona que nunca pecó. Por ejemplo, ¿te acuerdas lo que dice 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21? Dice, al que no conoció pecado. ¿Sabes qué dice? Cristo nunca pecó. Él no conoció lo que era ni tan siquiera un pecado. Pero yo quiero que vayas conmigo, por favor, y leamos algunos versículos de la carta a los Hebreos, para que tú mires lo que dice la Escritura. Vaya, busque la carta a los Hebreos, capítulo 4. Hebreos, capítulo 4, verso 15. Dice así. Bueno, voy a leer 14 y 15. Hebreos 4, 14 y 15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, ¿de quién está hablando? De Jesucristo. Dice que es nuestro gran sumo sacerdote. Dice que traspasó los cielos. Dice que es el Hijo de Dios. Dice, retengamos nuestra profesión. 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Nunca pecó. Toda su vida fue santa. Capítulo 7, verso 26. Mire conmigo, Hebreos 7, 26, por favor. Dice la palabra de Dios, hablando de Jesús como ese gran sumo sacerdote, porque tal sumo sacerdote nos convenía santo. ¿Cómo dice que nos convenía? Santo. ¿Sabe lo que eso significa? Significa que nunca pecó. Inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Dice que Cristo era y es y seguirá siendo eternamente santo. Nunca cometió ni el más chiquitito pecado. Hebreos, leamos Hebreos 9:14, por favor. Aquí está hablando en los versículos anteriores de la sangre de Cristo, perdón, de la sangre de los toros y de los machos cabríos que se sacrificaban en el Antiguo Testamento para buscar el perdón de Dios, según lo que decía la ley. Pero dice así el versículo 14, Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Dice que Cristo era como una hoja en blanco sin mancha, puro, limpio. Nunca pecó. Pero Jesús, aunque nunca pecó, mi hermano, mi amigo, él murió como el más vil de los pecadores. Murió como el peor de lo peor de lo peor de la sociedad en maldad. ¿Y por qué Jesús muere así? Y todo ese juicio que se le llevó. ¿Y por qué lo acusaron tan lleno de ira y tan terriblemente contra Jesús? Porque la ira de Dios cayó sobre él. Porque él estaba pagando por nuestros pecados. Yo quiero que miremos dos versículos. Deuteronomio capítulo 21. Leamos Deuteronomio, por favor, capítulo 21. Dice la palabra del Señor así. Deuteronomio capítulo 21. En el versículo número 22. Deuteronomio 21, 22. Leo para ustedes, dice, si alguno, mire cómo dice aquí, hubiere cometido algún crimen digno de muerte. Está hablando de alguien que es delincuente, de lo peor. Y lo hiciereis morir, y lo colgareis en un madero, no dejará que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día. Y mire cómo dice, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Dice que esa persona que era condenada a morir colgado en una cruz, en un madero, era
lo peor, de los crímenes más viles, y era maldito por Dios. Vaya conmigo ahora al libro de Gálatas, por favor. Busque la palabra de Dios en Gálatas capítulo 3. Dice así el texto bíblico. Gálatas capítulo 3. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Cristo dice vino para redimirnos de la maldición de la ley. Ahora, ¿cómo nos redime? Ahora, ¿cuál era la maldición de la ley? La condenación eterna. Porque la ley no me va a salvar. Romanos capítulo 3 dice que por guardar la ley nadie fue salvo jamás. Nunca. Guardar la ley no te va a salvar nunca. Ahora, mi hermano, mi amigo que me está viendo, ¿qué hacía la ley? Era condenarlo. La ley muestra al hombre lo pecador que es y que merece la condenación eterna. La ley nos muestra lo malo que somos nosotros. Ahora dice el versículo 13, estoy en Gálatas 3:13. Cristo nos redimió, nos compró, nos salvó, nos libró de la maldición de la ley. ¿Cuál era la maldición de la ley? La condenación eterna. Versículo 13 dice, hecho por nosotros maldición. Mire, la ley dice que yo merecí el infierno. Ahora Cristo viene a salvarme del infierno. Esa era la maldición de la ley. Pero ¿cómo fue posible eso? Que Él me salvara a mí del infierno. Él se hizo maldición a sí mismo. Versículo 13 dice, hecho por nosotros maldición. En otras palabras, cuando Cristo, según lo que dice Juan 18 y 19, va a la cruz del Calvario y sufre esa ira, ese castigo tan cruel, tan doloroso, tan inhumano, Él toma mi lugar allí en la cruz del Calvario. Lleva mi maldición. Lleva tu maldición. Versículo número 13 termina diciendo, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús, verso 14, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. ¿Cuál es la bendición de Abraham? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora, mi hermano, Cristo fue colgado en la cruz. Él murió en la cruz del Calvario, allá en el madero. ¿Y qué dice la Escritura? Él sufrió la peor de la peor de la peor de lo peor de la muerte. Lo más doloroso que tú puedes sentir físicamente hablando. Física, solo que te acostaran en la cruz y que te clavaran aquí, porque no fue aquí. Algunos piensan que Cristo fue clavado aquí, pero esta parte de aquí se rasga, no soporta el peso del cuerpo. Aquí era donde clavaban, en esta parte entre el cúbito y el radio. Y entonces eso ahí pegaba en la mano y ahí se quedaban colgados. ¿Sabes lo que es que te metan un clavo aquí? No era un clavo de 2 pulgadas ni de 1 pulgada. Eran unos clavos gruesos, gruesos. Y luego poner tus pies y ahí clavaban tus pies. Luego paraban esa cruz en un hoyo que hacían y caía la cruz. Y luego la enterraban ahí y ahí quedaba la persona horas y horas asfixiándose. Sus pulmones se empezaban a llenar de líquido. Su vientre no podía respirar. El dolor era insoportable. Se desgarraban los tendones de la espalda, de aquí de los brazos. El dolor de las piernas se acalambraban. Pero no solamente era lo doloroso, sino la vergüenza de estar colgado en la cruz, como un criminal. ¿Y sabes qué dice la Escritura? Que Cristo fue hecho maldición por nosotros. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió, nos compró, nos salvó, nos libró
de la maldición de la ley. ¿Cuál era la maldición de la ley? La condenación eterna. Ahora, yo como pecador voy al infierno, merezco el infierno. Todos merecemos el infierno. ¿Cómo Cristo me salva? Entonces Él fue hecho maldición. ¿Qué quiere decir? Él pagó por mí mi maldición, mi condenación. Él la llevó cuando Él fue colgado en la cruz del Calvario. Y por eso, mi amigo, es que solamente la muerte de Cristo, su resurrección victoriosa de la muerte, puede traer perdón, salvación y vida eterna al ser humano. Como yo te dije al inicio, si tú pudieras ser salvo por cualquier otro medio, entonces por demás murió Cristo. No tiene sentido la muerte de Cristo. Su sacrificio no vale nada entonces. Entonces, ¿para qué vino Cristo? ¿Sabes por qué Cristo vino? Cristo vino porque te ama y Él entiende que solo Él te puede salvar. Y por eso Él dijo en Juan 14:6, que ya lo leímos, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo se ofreció como el único Salvador, porque solo Él te puede salvar. Solo Él puede perdonar tus pecados porque Él los pagó en la cruz del Calvario. ¿Viste? Que la Escritura dice que Cristo nunca pecó porque Él tomó todos mis pecados y ahí en la cruz los llevó. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, al hombre, no tomándole en cuenta al hombre sus pecados, y nos encargó en nosotros la palabra de la reconciliación. Así que vamos a estudiar toda esta parte tan triste, terrible, catastrófica en la vida de Cristo, pero es la parte de la victoria, donde Cristo venció el pecado, venció la carne, venció el mundo, venció a Satanás y nos dio la victoria total. Su muerte y su resurrección. Mi amigo, si tú no has recibido a Cristo, Cristo murió por ti. Y solo Cristo te puede dar perdón y vida eterna. ¿Cómo le pusimos a esta serie, a esta sección, la sección 7ª del estudio del Evangelio de Juan? El Verbo de Dios es el siervo sufriente por el hombre indiferente. El Cristo sufre, muere y se levanta victorioso de la tumba, vence la muerte y el hombre sigue en sus pecados. Indiferente completamente a lo que Cristo hizo. No le interesa. Pero a Cristo sí le interesa tu vida, mi amigo. Él está interesado en ti y Él te ha andado buscando. Y Él quiere que tú le des la vida eterna. Y mi hermano, si tú también has llevado una vida de desánimo, de frialdad, de carnalidad, de materialismo y de tantas otras cosas, y Cristo no ha sido el Señor de tu vida, Cristo no te salvó para que tú vivas en el pecado. Cristo no te salvó para que tú estés haciendo solo dinero. Cristo no te salvó para que tú vivas en rebeldía, para que tú lo ignores. Cristo te salvó porque quiere ser el Señor de tu vida. Quiere que tú y yo llevemos una vida santa. Quiero invitarles a orar. Padre, en esta hora te pido que tú nos perdones. Hemos llevado una vida, Señor, demasiado indiferente, demasiado apática, demasiado fría, carnal, materialista, humanista, egoísta. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre. En este momento, Señor, reconocemos que hemos fallado. Padre, levanta tu pueblo. Señor, como dice la Biblia, que podamos abrir nuestros ojos de nuestro entendimiento y que podamos entender la altura, la profundidad y la anchura del amor de Cristo, y que podamos nosotros responderle a Cristo con ese amor que Él merece. Proclamamos a Cristo, amo, Rey y Señor de nuestra vida. Nos declaramos tus esclavos
para hacer tu voluntad, para obedecerte, amarte y servirte como tú lo mereces, Señor. Padre, gracias y bendice a nuestros amigos en este momento. Mi amigo, si tú estás aquí en esta reunión y tú nunca le has entregado tu corazón a Cristo, pero en esta noche el Espíritu Santo ha tocado tu corazón y tú has entendido que solo Cristo puede perdonar tus pecados y darte la vida eterna, y que solamente lo puedes recibir por medio de la fe como una gracia de Dios, y tú lo quieres hacer, permíteme ayudarte. Voy a orar. Y si tú quieres recibir a Cristo como tu Salvador, repite conmigo esta oración, por favor. Hazlo desde lo más profundo de tu corazón, con toda tu fe y con toda la sinceridad de tu alma. Dile a Cristo estas palabras. Amado Señor, esta noche me arrepiento de todos mis pecados. Reconozco delante de ti que he pecado, que merezco el infierno, pero gracias porque tú mandaste a Jesucristo y Él murió por mí, tomó mi lugar y pagó en la cruz del Calvario por todos mis pecados. En este momento, Dios, yo te pido perdón por todos los pecados que yo he cometido. Pido que me laves de todos los pecados que hay en mi vida con la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Amado Jesús, gracias por amarme tanto y por dar tu vida por mí. Gracias por morir por mí, por tomar mi lugar. Tú fuiste sepultado y tú resucitaste. Vives hoy y eres el Rey en el cielo y en la tierra y el único Salvador. En esta noche, Señor, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Señor, por medio de la fe, yo pongo en Cristo toda mi confianza, toda mi fe para la salvación de mi alma. Reconozco que solo Cristo me puede perdonar y me puede regalar la vida eterna. Señor Jesús, te abro mi corazón. Quiero que entres en mí, que vivas en mí. Quiero que me regales la vida eterna. Te entrego mi vida. Señor, sálvame. Te lo clamo en el nombre del Cristo que triunfó, del Cristo victorioso. Amén. Amén. Si tú hiciste esta oración, yo te felicito. Te invito a que me mandes un mensaje o que le mandes un mensaje a la persona que te invitó para estar con nosotros hoy. Y no se olviden, hermanos, el viernes continuamos con Juan 18 y hicimos una introducción general. Juan 18, el día viernes. Y el domingo queremos animarles para que se preparen para participar de la Cena del Señor. El domingo vamos a tener la Santa Cena. Prepare, querido padre de familia, cabeza de hogar, o si usted es una mujer soltera o sola también, prepárese. Compre su vinito o su jugo de uva, su pan, y téngalo listo porque vamos a participar. Y hermanos, estamos orando por Honduras. Necesita mucho de nuestra oración. El pastor Raúl mandó un mensaje porque el hermano Kelvin está trabajando con unos chicos ahí y ellos no tienen ropa caliente. Entonces, si usted tiene por ahí, hermano, un suéter, una chumpa que esté en buen estado, limpia, si tiene algunas camisas, llévesela a la casa al pastor Raúl, porque se las vamos a hacer llegar a Kelvin y a estos chicos. Gracias, les amamos mucho, que Dios los bendiga.